Bueno, Esteban, vamos a comenzar por el principio, porque hoy el tema China ¿Dónde vamos a y comenzar? bueno, qué sé yo, se puede avanzar cronológica o no, de una forma cronológica o no. A nosotros nos interesaba también pensar cómo llegamos hasta acá, porque si uno ve la foto de hoy, ve la guerra comercial, ve a China la segunda potencia mundial en términos económicos, también el desarrollo militar, es decir, se ve una potencia pujante. Nos interesaría saber cómo es que llegamos hasta acá, qué hizo China para llegar hasta acá, porque parece, sino que todo empezó ayer, pero no, viene de larga data. ¿Querés contarnos un poco cuál es el desarrollo que hace China para llegar a lo que es ser hoy? Sí, tendríamos que seleccionar probablemente dos momentos si queremos pensar la historia reciente de China. O sea, China es una civilización milenaria que durante gran parte de la historia universal, podríamos decir, fue uno de los grandes centros civilizatorios, fue el centro de la vida de Asia, era China. China tenía una relación con Corea, con Vietnam, con Japón, como una serie de civilizaciones vasallas. Se llamaba la idea de Tianxia, que era todo bajo el cielo, y la idea de que China es el imperio del medio, digamos, era la idea de que había un sistema tributario donde en el centro de ese sistema estaba China, ¿no? Con su imperio, la civilización Han centralmente, que es la que hace ya 2 milenios, digamos, se transformó en el centro, digamos, un poquito menos, pero se transformó en el centro del dominio. Pero bueno, eso fue avasallado cuando se expandió la civilización europea occidental, con Holanda, con Portugal, con Gran Bretaña, y sobre todo con Gran Bretaña, que le impuso medidas humillantes, digamos, para cuando China, los emperadores chinos, básicamente cuando Inglaterra planteó que quería comerciar con ellos, despreciaron, digamos, su propuesta. Entonces empezó la violencia militar, empezaron las guerras del opio, digamos, que fue una forma de desmoralizar, corromper a la sociedad y poder penetrar, digamos. Y bueno, desde eso en adelante hasta el siglo XX se impuso una especie de reparto semicolonial de China, que China mantuvo una soberanía como Estado, pero parte de su territorio las controlaban distintos países imperialistas. Japón mismo se metió en eso, etcétera. Bueno, dos momentos clave para entender a China hoy son la Revolución de 1949, dirigida por Mao, y las reformas de Deng iniciadas a finales de los 70. Digamos. La Revolución de 1949 porque lo que hizo fue expulsar a estas fuerzas imperialistas de China, establecer la unidad nacional, empezar un intento de transición al socialismo, pero que desde el inicio estaba bloqueada o trunca. ¿Por qué? Porque básicamente eran fuerzas subordinadas al estalinismo soviético y replicaron los métodos de la burocracia soviética, digamos. Entonces se nacionalizaron los medios de producción, se colectivizó la tierra y demás, pero nunca hubo nada parecido a los soviets que hubo en el octubre ruso, nunca hubo protagonismo de la fuerza, digamos, de la clase trabajadora como tal en las decisiones, y se inició un esquema de planificación dirigida por una burocracia con criterios muy parecidos a los de soviéticos rusos, digamos. Eso, por un lado, fue muy transformador, pero por otro lado fue una sociedad, los años de Mao fueron años de mucha inestabilidad política, social y económica, digamos, y finalmente terminó una impas o estancamiento, digamos. A la muerte de Mao, Deng, y este es el otro momento clave, inició un camino de empezar a desembarazarse, digamos, de todo lo que había sido la transformación revolucionaria trunca, digamos, y empezó reformas de mercado, digamos, que en ese momento eran vistas como la única alternativa viable y que se hicieron en un momento, digamos, que se podría decir que China estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado, porque pudo aprovechar una transformación del capitalismo mundial, que fueron las cadenas de valor, la internacionalización de la producción y demás, donde los países desarrollados, industrializados, empezaban a buscar países de fuerza de trabajo barata para poner ahí su industria. Y bueno, China fue, sobre todo a partir de los 90, el principal lugar para hacer eso, y entonces se transformó en un centro de la economía mundial, un centro manufacturero, digamos. Entonces, yo creo que en 1949, con la revolución y el inicio de las reformas de Deng y la aceleración de esas reformas a partir de los 90 son las claves para entender esa China actual, digamos. Mira, hay una disputa también, ¿no? en sectores que le asocian todo, digamos, el desarrollo actual a las reformas de Deng en particular, es decir, las reformas procapitalistas
salvaron a la China comunista, ¿no? Eso yo te quería preguntar, ¿cuánto del desarrollo hoy se le debe a la revolución y cuánto en realidad se le debe a estas reformas? Porque creo que hoy está en disputa saber cuál es ese balance, porque quizás se subestima un poco esto que decías al principio de esto de echar al imperialismo, quizás las cosas que tuvieron de revolucionario ese proceso. Sí, yo creo, en primer lugar, lo que diría es que hay dos grandes interpretaciones que son el mainstream, digamos, de lo que pasó en China, o si queremos hablar del milagro chino, como queramos llamarlo, que son, las dos tienen el mismo problema, que es que se enfocan centralmente en mirar solo a China y no China en el contexto mundial. Una de ellas es la que vos mencionaste, que es la China que progresó porque abrazó el mercado, digamos, porque se deshizo de la planificación, abandonó el socialismo, digamos, que tiene versiones más liberales hasta los extremos tipo gente amiga de Milei, digamos. Todos básicamente lo que dicen es que el comunismo es destructor, estancacionista, etcétera, y haber abandonado el comunismo y abrazar el mercado fue lo que explica el virtuosismo de China. Que obviamente es una explicación que se da de bruces con el hecho de que el único país que liberalizó, que era dependiente, que liberalizó, abrió su economía, etcétera, y le fue bien en los niveles de China, es China. No hay otro caso, digamos, que uno pueda encontrar en los últimos 40 años comparable a China, ni mucho menos. La mayoría, de hecho, fueron cada vez peor, digamos, con ese tipo de programas. La otra interpretación tiene dos variantes, pero centralmente dice que la clave es que China, si bien introdujo algunos mecanismos de mercado, la clave es que lo hizo con un Estado fuerte, intervencionista, planificador o socialista, digamos, según los casos. Algunos dicen que es un Estado desarrollista, digamos, que combinó acertadamente mercado y Estado. Otros, tenemos intelectuales en América Latina que hablan de que toman lo que dice la propia burocracia, que es un socialismo con características chinas, digamos. Bueno, yo creo que esas dos interpretaciones tienen las dos el mismo problema. Las dos saben encontrar bien la debilidad en lo que dice el otro, pero las dos tienen el problema de que miran solo lo que pasó en China, digamos. Y para entender a China hay que entender, por un lado, que China hizo reformas capitalistas, digo, que eso es indiscutible y que desde los años 90 eso se aceleró y se transformó en una sociedad capitalista. Hay que decir que desde ya que eso no lo podría haber hecho si no hubiera hecho primero la revolución. Eso es el primer problema que tienen los liberales, digamos. Si no había revolución, si no había unificación nacional, si no se expulsaba el imperialismo, no había manera de hacer todo lo que pudo hacer China y de negociar con otros términos relativamente con el capitalismo global y demás, como empezó a hacer con Deng. Pero lo cierto es que sin transformarse en un centro de la economía mundial y depender del capital transnacional que vino a China, tampoco había lo que hay hoy. Entonces, y eso centralmente nos muestra que para explicar China hay que pensarla en su contexto mundial y hay que pensar en el contexto de las cadenas de valor y de un desarrollo desigual y combinado global. Lo que pasó en China, su ascenso, es inseparable del retroceso de conquistas del proletariado del resto del mundo, digamos, porque China sirvió para eso. Por eso, sin China, podemos decir que no había neoliberalismo como lo hubo, digamos, era imposible. Ok, me interesa detenerme en algo que dijiste de China como modelo desarrollista. El otro día estábamos viendo con Nico lo que decía, por ejemplo, Ofelia Fernández como parte del peronismo, que fue a instruirse al PC en China, y hay un sector del peronismo que toma a China, ¿no?, como modelo de país, porque dice es capitalista en el sentido de acumulación de ganancia y cómo produce, y justicialista o socialista en la distribución de la riqueza. ¿Cómo opinás vos que es eso, qué hay de verdad y qué no? Y otra pregunta que también todo el mundo se pregunta y queríamos traer acá al pregunta, que es ¿cuán comunista es China?, ¿no?, que es el título de este programa, y es lo que realmente mucha gente se pregunta y no termina para mí de entender qué tipo de sistema es. Bien. Bueno, sobre la primera pregunta de esto del Estado desarrollista y demás, bueno, China tiene un Estado que podemos decir que es desarrollista. En gran medida lo que hizo desde los 80 en adelante lo hizo imitando lo que habían hecho antes Corea, Japón, otros países capitalistas desarrollistas, digamos. O sea, cuando hablamos de un Estado desarrollista no estamos diciendo que sea socialista, más bien en general decimos lo contrario, digamos. Pero lo cierto es que lo que pudo hacer China, como un poco como decía antes, y esta es la parte que a los peronistas no les gusta escuchar, es que para poder haber hecho lo que hizo Deng, primero había que haber hecho lo que hizo Mao, digamos. Si queremos hablar de los elementos de programación económica, o desarrollismo, tal como lo lleva adelante China,
Eso tiene como precondición haber expropiado a la burguesía, haber expulsado al imperialismo, haber tomado una serie de medidas revolucionarias para después empezar a tomar el camino contrario y que no era... Hoy se presenta como históricamente necesario, pero no lo era, de las reformas de Deng. Las reformas de Deng se volvieron necesarias para China porque China, tal como había pasado en Rusia, primero quiso inventar una especie de socialismo en un solo país, que es imposible, sobre todo cuando sos un país pobre como era China. China al final de Mao seguía siendo un país pobre, aunque había alfabetizado, había desarrollado una industria importante y demás, pero seguía siendo un país eminentemente campesino y pobre, digamos. Y bueno, uno no puede hacer el socialismo en un solo país en esas condiciones, digamos. Entonces, después de haber tenido esa mala idea de pretender, como en Rusia soviética de Stalin, el socialismo en un solo país, abrazaron el capitalismo como algo que era inevitable. Pero bueno, lo hicieron sobre la base del Estado que había hecho la revolución y con reformas paulatinas, digamos. Y eso es digamos, el peronismo le gustará mucho eso y dirá que imitarlo, pero bueno, para imitarlo primero habría que expropiar a los terratenientes, habría que establecer un monopolio del comercio exterior, habría que expropiar al capital imperialista, toda una serie de cosas que claramente el peronismo nunca propuso hacer, digamos. Y sobre la pregunta de qué es China hoy, bueno, China tiene un partido comunista que gobierna, digamos, y el comunismo de China llega hasta ahí, digamos, no pasa de esa anunciación. Por el nombre del partido. Por el nombre del partido, digamos. Yo creo que más que hablar de un socialismo con características chinas, tenemos que hablar de un capitalismo con características chinas, porque es cierto que justamente China conservó elementos de intervencionismo del Estado, esto que hablamos del Estado desarrollista, que son una herencia trastocada de la revolución y están muy disminuidos, digamos, o sea, se pasó de una planificación económica que había en los tiempos de lo que era la planificación burocrática a una programación económica que, como decías, es más parecida a un estado como el japonés o el coreano y demás. Se ha ido desarmando el monopolio del comercio exterior, aunque no del todo, y así sucesivamente, digamos. Y sobre todo, lo que se introdujo, que tenía que ver con un poco de lo que decía Julia antes y demás, es esa enorme incertidumbre que tiene las clases trabajadoras sobre lo que va a ser su futuro, o sea, si no entras, eso que dice ella, de jugarse a poder hacer carrera en el sistema técnico, y si no, una mayor incertidumbre. Y para la mayoría, hoy, la vida es irte todavía del campo, que la mayoría de los que están en las ciudades son primera o segunda generación que se fue a las ciudades, no tienen residencia con derechos en las ciudades, porque no hay... Formalmente hay un registro que no está habilitado para irte a la ciudad, entonces siguen siendo residentes en el campo, y eso significa que las mínimas medidas de seguridad social y demás y cobertura que otorga el Estado, que son bastante menores que en los estados capitalistas, digamos, pero existen, no se pueden acceder si uno no tiene esa residencia. Entonces, lo que fue el crecimiento más importante de la clase trabajadora en China, estamos hablando de cientos de millones de trabajadores en las últimas décadas, son los trabajadores que migraron del campo a la ciudad y que no están registrados con derechos como habitantes en las ciudades. Entonces tienen lo peor de la informalidad, y bueno, esos son los que tienen esas jornadas que decían, 996, digamos, ese sector que es ultra precario, digamos, y que, como en cualquier país capitalista, lo único que tiene es la libertad para vender su fuerza de trabajo, y si no la puede vender, se muere de hambre, digamos. Obviamente el capitalismo chino hoy es exitoso, digamos, hoy está creciendo, hoy sacó gente de la pobreza, pero eso, si hay crisis, va a cambiar y se va a vivir como en cualquier sociedad capitalista, que cuando crece hay empleo y mejoran los indicadores, y cuando se frena empiezan los problemas de la pobreza, la desocupación, etcétera, digamos. En ese sentido, es un capitalismo con características chinas por el Estado y la forma y algunas cosas que no se han transformado del todo, pero la relación fundamental de la sociedad, que es la relación capital-trabajo, existe en China de manera generalizada. Me gusta ahí como diste vuelta la frase de socialismo con características chinas a capitalismo con características chinas, que es verdad que tiene una particularidad importante. Y en eso yo te quería hacer dos preguntas que salen un poco de lo que vos decías. En primer lugar, esto de lo que heredó del comunismo o digamos, de ser un Estado obrero burocratizado de la época de Mao, que es este régimen de partido único completamente militarizado, que queríamos saber un poco cómo funciona eso, es decir, ¿hay oposición política? ¿Hay elecciones? Muchas veces, he escuchado a otras personas más pro China, por ejemplo, el ex embajador en China, que habla mucho en redes sociales, el tipo decía, no, quédate tranquilo que es re democrático, porque hay asambleas, y las asambleas populares, ahí también uno puede ir y presentarse, y perder, y ganar. Es como que el partido y el Estado son más o menos lo mismo, entonces que cumple más o menos el mismo rol que si no hubiese un partido único. O más importante. Claro.
Eso por un lado, ¿no? Para profundizar en eso, y después en esto que decías de, bueno, cuando sube y cuando baja, ¿no? La curva del desarrollo capitalista. Porque tuvo un momento China, que creo que fue que era como el motor del neoliberalismo, y después que eso tuvo como un freno. Y ahí creo que fue en la crisis 2008, que eso ya se pone como se pone en stand-by, eso de China como taller del mundo. ¿Y qué es lo que pasa después de eso? Porque hay también un mito, te traigo esos dos mitos, como China es re democrático, ese es un mito, y el otro es si China a partir de ese momento, al dejar de ser un taller del mundo, empezó a elevar el nivel de vida de la población, que es otro mito que hay, que bueno, ahora los chinos viven bien, no eran como los chinos que estaban en los 90. ¿Qué de real hay en eso, post-2008? Bueno, muy interesantes las preguntas. Perdón si fueron muy largas. No, lo que va a ser largo probablemente es la respuesta, pero intentaré ser lo más sucinto posible. No, sobre el primer tema, claramente es un régimen de partido único, como vos decías. Hay elecciones a los representantes, hay un sistema donde a nivel del conjunto de las autoridades supremas, digamos, hay una Asamblea Popular Legislativa, que es el organismo, digamos, legislativo principal del país, como el Parlamento, que designa a las autoridades del presidente, primer ministro y demás, que formalmente se eligen cada 5 años, digamos. Lo que vimos, lo que venía viendo desde que asumió Deng después de la muerte de Mao, era que estaba implícito que había 2 mandatos de 5 años, digamos, y cada 10 años había una sucesión, digamos, que se mantuvo hasta que llegó al poder Xi Jinping, que extendió eso y está por su 3er mandato y probablemente tenga un 4º como mínimo, es decir, estaría 20 años en el poder, digamos. Es un régimen que, como todo régimen de partido único que suprime fracciones y demás, que es lo que está, lo que existe, digamos, tomando el modelo de lo que era el estalinismo en Rusia. Formalmente se eligen autoridades, pero las autoridades son todas del mismo partido. Las fracciones se dan. No se puede anular por decreto la oposición, pero la oposición se desarrolla subrepticiamente como peleas de camarillas y demás. Y lo que estuvimos viendo, digamos, había, si se quiere, ese tipo de peleas de camarilla en otros momentos eran más abiertas. En el momento donde, bueno, con Mao había mucho control del partido, pero a la vez había sectores de la burocracia con los cuales Mao generaba disputas, digamos, y por eso vimos distintos momentos. Bueno, el gran salto adelante, que fue una medida más bien económica, generó muchas tensiones en el partido. Después estuvo la revolución cultural, distintos momentos donde había purgas enteras de sectores de partido que giraba a la izquierda o a la derecha, podríamos decir, y en cada giro había sectores que caían, digamos. Pero bueno, se expresaba en el propio partido, y lo mismo pasó con Deng en adelante. Desde que Deng empezó las reformas, teníamos sectores que querían mantener el statu quo, que resistían las reformas de mercado, porque no querían ir hacia el capitalismo, porque querían defender determinados privilegios, lo que sea. Fue un momento de mucha pelea, digamos. Y lo mismo se siguió dando en cada gobierno, es decir, el partido termina siendo el que absorbe esas disputas, digamos. Lo que estamos viendo a partir de Xi Jinping en adelante es un intento de obliterar las posibilidades de eso, digamos. Desde que asumió, lo primero que hizo fue limpiar a los que habían sido los otros contendientes que aspiraban junto con él a llegar al poder en 2013. Hay un caso muy famoso que es el de Box y Lao, que fue preso por corrupción, digamos, que era mucho más poderoso en un momento, parecía mucho más poderoso que Xi, hasta que se llegó al gobierno, y entonces se empezaron las denuncias por corrupción. Los primeros años del mandato de Xi Jinping fueron años de mucha énfasis en la lucha contra la corrupción, que fue un mecanismo para ir terminando con las oposiciones, digamos. Le clavó un lawfare con características chinas. Un lawfare con características chinas, que lo aplicó ampliamente, digamos, en los distintos niveles del partido, como para ser un partido mucho más adicto. Y sobre esa base terminó asegurándose en 2021 las reformas constitucionales que habilitaron un 3er mandato, que no estaba, digamos, está por fuera de las prácticas y también las reglamentaciones que se han ido imponiendo desde Deng en adelante, digamos. Entonces,
Eso, y eso es parte también de, que tiene que ver con la otra pregunta, ahora me voy a referir más a eso, lo que estamos viendo con Xi Jinping en el poder es lo que podemos llamar una creciente bonapartización del régimen político de China, digamos, bonapartización en el sentido de que hay más tensiones sociales en las cuales la burocracia del Estado se tiene que ubicar como árbitro, digamos. Por un lado, el proceso de crecer durante, cuando asumió Xi, eran 40 años casi, a tasas chinas de 8 o 10%, multiplicar por varias veces el tamaño de la economía, desarrollarla tan enormemente, haber pasado en generaciones de ser un 80% población rural a ser un 30% población rural, o 35, ponele, pero son transformaciones enormes que generan muchos trastornos y tensiones. Es un salto histórico, digamos, enorme que es difícil de procesar, digamos. Entonces, esas tensiones ya de por sí se expresan en distintos descontentos, malestares, locura, bueno, las fábricas dormitorios donde había gente que se suicidaba en masa, bueno, toda una serie de cosas, reclamos en el campo por los sectores que no quieren ser expropiados para hacer grandes ciudades, etcétera. Bueno, todo eso son tensiones que hay que administrar. Y junto con eso las tensiones de lo que empezó a tener que hacer Xi Jinping también, que es hacer de vuelta más Estado y menos mercado, en cierta forma, para administrar cosas como lo que pasó con la crisis de 2008 y demás. Ahora voy a hablar un poco más de eso, pero bueno, centralmente el conjunto de las tensiones sociales ha llevado a un régimen cada vez más bonapartista, más represor, para hacer frente a las posibles amenazas de que puedan venir desde abajo o desde las revoluciones naranjas. Hay un temor enorme digamos, la operación del imperialismo, que puede hacer cosas como las que le hicieron a Rusia, a los satélites rusos, digamos, desde el colapso, digamos, de la Unión Soviética, y que fue en el mismo momento donde en China ocurrió el levantamiento que terminó en la masacre de Tiananmen. Hay un enorme pánico que el imperialismo pueda manejar movimientos democráticos, a las amenazas de grandes huelgas que se pueden generalizar, etcétera. Bueno, y todo eso cada vez es mayor con Xi Jinping, y por eso este régimen cada vez más bonapartista, donde se mantienen esos mecanismos, pero están de elecciones y demás. Se elige, no es que no se elige nada, pero está todo cada vez más regimentado, y es un régimen mucho más policíaco en distintos aspectos, digamos. Y después la otra cuestión, digamos, lo que vimos desde 2008 en adelante, es que han ido cambiando los motores de China, digamos. China desde los 90 sobre todo, finales de los 80, pero sobre todo en los 90, se transformó en la locomotora económica de la industria mundial. Tiene hoy el 40% de la industria mundial. Ha ido cambiando cómo es esa industria, ¿no? Pero lo que pasó desde 2008 en adelante, esa industria se desarrolló centralmente para exportar. Esto que decíamos antes, las fábricas manufactureras de las multinacionales se fueron de los países ricos a trasladar muchos eslabones, sobre todo los trabajos intensivos, a China. Así empezó la historia de China, que después ha ido captando cada vez más eslabones y ha ido compitiendo cada vez más en manufacturas cada vez más sofisticadas, digamos, la electrónica y demás, cada vez tiene más presencia en la propia China, digamos. Ahora, ese motor de la exportación, desde 2008 en adelante, perdió un poco de dinamismo, sobre todo la exportación a los países ricos, por la crisis de 2008, que si bien desde 2010 la economía mundial volvió a crecer, lo hizo a un ritmo más lento, y después empezaron, sobre todo con Donald Trump y demás, las medidas proteccionistas, etcétera, ciertos enrarecimientos para el desarrollo del comercio internacional, digamos. Todo eso hace que el comercio mundial siga creciendo, pero lo haga a ritmos más lentos, y para China la exportación no es el motor que era para crecer al 10%, que de hecho ahora no crece al 10%, crece al 5 y pico, que todavía es muy alto, pero es menos que el 10%, pero el motor va menos por la exportación. Entonces lo que ha ido haciendo China es, por un lado, apostó más a la infraestructura, a desarrollar sectores inmobiliarios, esto que decía antes, han empezado a crear ciudades de la nada en una escala nunca vista, digamos. O sea, en un lugar donde hoy hay un campo, mañana vienen con mega constructora y hacen 100 edificios para albergar una cantidad de personas que nunca se sabe cuáles van a ser. Hay una cantidad de infraestructura inmobiliaria y edificios subocupados o directamente desocupados enorme, digamos, que bueno, eso terminó en las crisis inmobiliarias de grandes empresas como Evergrande y demás en los últimos años, digamos.
Esa es una cuestión. La otra es que China pasó de ser un país que atraía capitales a un país que compite por exportar capitales, por invertir en otros países. En los países dependientes, como puede ser los de América Latina, África, el resto de Asia y demás, y también en los países desarrollados imperialistas, China va con sus fondos, con sus empresas estatales o con sus empresas privadas y quiere hacer proyectos productivos, abrir puertos, hacer infraestructuras para poder exportar y demás. O sea, la necesidad de desarrollar nuevo comercio y la necesidad de poner capitales para movilizar, para invertir, producir, para llevar sus capacidades productivas a otros países, se combinan, digamos, y hacen que China presione más por ese lado. Y bueno, y eso también ha generado más conflictos, más disputas, y de vuelta se relaciona con esta bonapartización del régimen chino que hablábamos recién, digamos. Son dos cosas que están muy relacionadas. Y de hecho lo que va pasando es que a China le está costando cada vez más crecer, digamos, al ritmo de lo que venía creciendo hace 15 años. Yo decía, pasó de crecer al 9-10% a crecer al 5%, digamos. Y eso crea tensiones también, digamos. Eso hace que hoy sea más difícil pensar que vas a conseguir un trabajo y tener un ingreso que va a ir mejorando de lo que podías esperar 15 años atrás, digamos. Bien, y me quedé con algo que vos decías, que antes China era un país que atraía y ahora es un país que exporta capital. Y eso nos mete en una discusión muy peliaguda, que es, bueno, un país que exporta capital, ¿no? Entonces que está... No es comunista. No, es imperialista. De mínima, bueno, ya nos quedó más claro que es capitalismo, ¿no? Pero ya cuando pasamos al terreno de la exportación de capital, que creo que Lenin lo decía en su Imperialismo Fase Superior, que una de las características principales es que, bueno, ya excede sus fronteras nacionales y va buscando nuevos mercados en el mundo. ¿No es un poco lo que está haciendo China? Y en este sentido, ¿no se acerca a un tipo de imperialismo? Bueno, China claramente hoy es el principal socio comercial de todos los países y ha buscado afianzar ese rango, digamos, invirtiendo mucho en los países. Lanzó un megaproyecto, que es un marco para muchos proyectos, que se llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta, en 2013, que básicamente es un conjunto de proyectos de infraestructuras, digamos, rutas, vías navegables, puertos, todo lo que se te ocurra para crear, y también tiene su traducción en iniciativas digitales, en todos los planos, para aumentar las conexiones entre las regiones del mundo y hacer más fácil que lleguen las mercancías chinas y también comprar, digamos. Y todo eso lo hacen centralmente empresas chinas en distintos lados del mundo. La discusión del imperialismo tiene varias aristas de ella. Una de las más importantes es esta, digamos, o sea, claramente, como vos decías, Lenin planteó el problema de la exportación de capitales como un elemento fundamental, constitutivo de la época imperialista, y los países imperialistas como los grandes países que exportan capitales, que con eso lo que hacen es organizar fuerzas productivas fuera de sus fronteras, digamos. Hoy es todo mucho más enrarecido, por decirlo de una forma, mucho más difícil de desenredar por el hecho de que casi todos los países exportan capitales. O sea, Brasil exporta un montón de capitales a Argentina, digamos, y no diríamos que tiene una relación imperialista, digamos. Pero es cierto que lo que define, creo yo, uno de los rasgos definitorios para pensar un imperialismo es una economía que tiene un gran volumen de exportación de capitales, que con esos capitales se transforma en uno de los actores internacionales de más peso, y claramente eso le cabe a China, digamos. China hoy es el segundo inversor mundial, después de Estados Unidos, digamos, en términos de la inversión, de los flujos, digamos, de lo que se invierte cada año, y en stock debe ser el tercero en este momento. Eso va cambiando porque hay países como los Países Bajos y algunos más que tienen un stock acumulado muy fuerte, aunque no son, uno no los ve como grandes actores, pero lo son en términos de los capitales que mueven. Pero bueno, China va creciendo y cada vez va dejando más atrás a todos, digamos. Es uno de los principales inversores en términos de inversión directa, la inversión que se dirige a formar empresas o comprar empresas, digamos. En ese sentido, ese es un rasgo claramente que la vuelve, o le da un rasgo imperialista, sin duda. Después, la dificultad que hay para considerar a China plenamente imperialista es la situación, digamos, de exclusión que tiene respecto de lo que es el
principal sistema de seguridad que organiza el mundo, digamos, que es Estados Unidos con sus aliados, digamos, Estados Unidos con la OTAN, Estados Unidos que hoy está cuestionado por el propio Donald Trump todo ese sistema, ¿no? Que básicamente está cascoteándolo, digamos. Pero hay un sistema de gendarme global que es de Estados Unidos que China hoy no lo tiene, digamos. Eso es una debilidad. Ahora, yo creo que por el peso que tiene su economía, el peso que tiene su exportación de capitales, el peso que tiene, consecuentemente con eso, el desarrollo global de sus intereses, es decir, el interés de meterse en todos lados, y ha empezado a tener iniciativas diplomáticas muy importantes, como fue, por ejemplo, hace un mundo atrás, ¿no? Porque después están las guerras en Medio Oriente, pero haber negociado con Arabia Saudita y con Irán, acercamientos, cuestiones que muestran que se mete en terrenos espinosos donde antes solo actuaba Estados Unidos y sus aliados, despliega una agenda global de diplomacia y aparte hace iniciativas de seguridad y demás, que son cuestiones claramente de un actor global indiscutible de peso. Después, el problema obviamente hay una cuestión que lo distingue de Estados Unidos, que es que Estados Unidos tiene un carácter agresor para defender sus intereses en el mundo, que hoy China todavía no tiene, digamos. Ese es un aspecto y que también tiene un límite, ¿no? Porque a veces cuando surge un conflicto con los países que deciden no pagarle deudas a China y demás, China no tiene esos mecanismos de coerción con consenso que sí puede aplicar Estados Unidos, digamos, donde vos decís, en defensa de tus intereses no te conviene quedar mal conmigo, no te conviene defraudar a mis empresas, no te conviene entrar en default. Bueno, China todavía no tiene esas capacidades. Yo por eso apelo a una categoría que es la de capitalismo en proceso de construcción, imperialismo, perdón, en proceso de construcción, para dar cuenta de un proceso que está ocurriendo, que es un despliegue de una constitución de un imperialismo chino que está muy asociada a la rivalidad que desarrolla con Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos fue el que planteó desde el 2012 en adelante, empezando con Obama, cuando empezó a advertir después de la crisis de 2008 de la que hablamos hace un rato, que el que salía mejor de esa crisis era China y que China se transformaba en un socio comercial de todo el mundo y que China aseguraba que los países emergentes como Argentina pudieran crecer porque le vendían su soja y otras materias primas a China y entonces les iba bien, mientras a Europa y a Estados Unidos les iba mal. Bueno, en ese mundo donde empezaron a percibir a China como una amenaza, empezó Obama con el pivote a Asia y después vino Trump, etcétera, y empezaron a agredir a China. Bueno, frente a esa agresión se alimentó un curso cada vez más nacionalista de China que con Xi Jinping se ha ido consolidando cada vez más. Y es la otra cara de ese bonapartismo interno que hablamos hace un rato. Digamos, hay más bonapartismo interno que se retroalimenta también por un creciente nacionalismo empujado por la agresión de Estados Unidos. Digamos. Y cuanto más Estados Unidos agrede, más se alimenta ese nacionalismo en China. Y algo que me queda pensando por esto que decís de está en proceso, para también pensar qué cosas ya se manifiestan de eso, porque si bien no cumple el rol de gendarme el mundo, como vos decías, y tampoco tiene el poder disuasivo que tiene Estados Unidos, en algunas cosas sí, porque yo me acordaba que Milei, hasta él él fue disuadido por China, en algún sentido, porque tuvo que seguir comerciando con un país comunista, que era lo que juraba no hacer. Y al mismo tiempo, me hago esta pregunta, está bien, nadie es hoy Estados Unidos, pero previo a las guerras mundiales, tampoco nadie era Gran Bretaña, pero había potencias imperialistas que querían entrar en la repartija. Por ejemplo, no sé, la Alemania nazi no era tampoco, ya está Estados Unidos más fuerte, ¿no? Y el resto de Europa, pero ellos no eran las potencias centrales, unipolares, pero igual eran imperialistas en algún punto. No sé si sería tan distinto hoy meterlo a China ahí, siendo que está bien, no es Estados Unidos, pero se parece mucho a un imperialismo más chiquito, ¿no? Y a eso iba quizás otra pregunta, es que ¿a qué punto puede hoy China disputarle la hegemonía global a Estados Unidos? ¿Hasta qué punto hoy es una potencia que ya está consolidada como tal, con una posibilidad histórica de que los supere, digamos? Bien. Bueno, primero es interesante mirar que si uno mira la situación de poder duro de los países, digamos, hay un autor que se llama Tony Northfield, un marxista británico, que hace varios años, lo actualiza casi todos los años, lo que llama un índice de poder, que agarra y mira una serie de variables, básicamente de lo que llamaríamos el poder duro, y compara la situación de los países, digamos. Entonces mira la situación militar, la situación del tamaño de la economía,
qué peso tiene su moneda en el sentido de cuánto en otros países o para el comercio internacional y las transacciones financieras se usa su moneda, cuánto obtienen de inversiones en otros países, esto que hablamos recién de la inversión directa, creo que y el desarrollo de su sistema financiero y la internacionalización del sistema financiero. Y bueno, tomando esas 5 variables, lo que encuentra es que hoy China está en el segundo lugar por detrás de Estados Unidos, digamos. Hace unos años todavía había países europeos como Gran Bretaña o Japón que podían estar adelante, pero lo fue dejando atrás. Y hoy, si uno mira de manera combinada esas 5 variables que agarra este autor, que podría agregar otras, como por ejemplo la innovación tecnológica a través de las patentes, otras cuestiones que no las toma este autor, pero incluso sin considerar eso, que le daría un poco más a favor a China probablemente en relación con Europa, encuentra que ya está segundo, digamos. O sea, esa es la primera comprobación que nos hace considerar que China es un imperialismo en construcción, tiene que ver con ese poder duro, digamos, que es una medida básica que obviamente habría que incorporar otras cuestiones como el poder blando, qué capacidad tiene para ganar aliados, etcétera, que complejizaría un poco la cuestión, pero ya nos da un parámetro inicial, digamos. Después, para pensar la cuestión de la disputa global, lo que hay a favor de China y que le hace, digamos, que sea muy difícil para Estados Unidos encolumnar países en su disputa con China es el hecho de que hoy el principal socio comercial de todo el mundo es China. O sea, todo el mundo le vende primero a China y después a otros, y también le tiene que comprar a China, digamos. Hay cosas que no se pueden comprar fuera de China. Ese es el problema que tuvo, por ejemplo, Donald Trump con su guerra comercial, que quiso hacer aranceles del 100 y pico % para dejar de comprar a China, y lo primero que tuvo que hacer es excluir a las tecnologías más importantes, porque no se puede, el 80% de la producción o el 70% viene de China. Entonces, si no le compras a China, arreglate, porque si sos el principal consumidor mundial como es Estados Unidos, no te alcanza con comprar solo con lo que se produce fuera de China, digamos. Bueno, eso le da a China enorme poder de atracción, digamos. Aparte, se ha vuelto un financista global, una alternativa al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, como esto que decía de Argentina, con el swap, que es la plata que le prestó el Banco Central de China al Banco Central de Argentina. Bueno, sin esa plata, el Banco Central argentino, que ya está en reservas negativas, estaría en colapso, digamos. Esa plata después es medio contable, no se usa del todo y demás, pero es necesaria para mostrar una foto más o menos decente. Y así también ocurre en proyectos de inversión, digo, en hacer represas en Argentina, que bueno, es una cosa con mucho costo ambiental, es debatible cuán bueno es o malo, pero proyectos de esa envergadura, que son de grandes inversiones y demás, hoy la inversión la ofrece China, digamos, no la ofrece Estados Unidos, y así en muchas áreas, digamos. Entonces, es lo que le decía el embajador en Estados Unidos, que estaba con Alberto Fernández, Diego Guelar creo que era, no, Diego Guelar es de los macristas, no me lo recuerdo el nombre, pero que le decía goles son amores, le decía al embajador de ese momento de Estados Unidos. O sea, ustedes quieren que nos alineemos con ustedes, dennos algo, digamos. Y bueno, ahí Estados Unidos, que tiene un gran conflicto interno entre los sectores neoconservadores y los sectores más liberales y demás, que se vienen matando hace años, y que vienen habiendo esta crisis entre los demócratas y republicanos, y eso les dificulta tener una línea coherente, y aparte tienen hoy menos recursos, digamos, para gastar, o no están dispuestos a gastarlos digamos, en poder blando, y tampoco en inversiones y demás, frente a China. Ahí están en desventaja, digamos. Después, lo que tienen a favor todavía es que, sobre todo en las sociedades como las nuestras, es que hay una cierta aversión todavía o desconocimiento de lo que es China, que hace que, digamos, preferible malo conocido si es occidental que bueno por conocer, digamos. Y en este caso, bueno, también sabemos que tan bueno no es. Tan bueno no es, digamos. Por eso estás escribiendo un libro. Sí, ahora estoy escribiendo un libro sobre China, y tengo este otro libro que saqué hace unos años, que es, ya lo mencionó Nico, que es Imperialismo en tiempo del orden mundial, que la tercera parte de este libro está dedicada justamente a analizar a China, digamos, y discutir por qué hay que considerarla un imperialismo en proceso de construcción, digamos. ¿Y este nuevo libro cómo se llama?
No, este nuevo libro todavía está en sus Está en primeros proceso. capítulos, todavía no Ok. tiene nombre. Es un abordaje de las transformaciones de China desde la teoría del desarrollo desigual y combinado de Trotsky. Ese va a ser el punto principal. Cómo la teoría de Trotsky, el método del desarrollo desigual y combinado, permite evitar esta trampa que decía al principio, que es los análisis centrados solo en China, ya sea liberales o estatalistas, desarrollistas, evitar esa trampa e introducir la relación entre los procesos nacionales e internacionales para entender realmente cómo es que en China surgió un capitalismo con rasgos exitosos a costa en buena medida de lo que pasó en otros lugares del mundo, digamos. Muy bueno. Bien, acá hay muchas preguntas que igual se nos fue el tiempo. Por ejemplo, hay una que Tenemos que ir, me hizo Nico. reír internamente que Nico. dice, esperá, si son tan buenos, dice, no me callarán. Si son tan buenos los chinos, ¿por qué no pueden sacar 11 buenos para ir al Mundial? Porque yo quiero decir una cosa. Estados Unidos tampoco saca 11 buenos para el Mundial. Y es Estados Unidos, así que... Sí, no son Hizo buenos para el papelones fútbol, solamente. evidentemente. Claro, Estados Unidos no existe, chicos. Es un rasgo de los países semidependientes. O es un semicoloniales, rasgo imperialista. ser buenos en el fútbol. Claro. No, bueno, entonces está muy interesante. Entonces, capitalismo con características chinas. Yo me quedo, viste, como me voy anotando. Capitalismo con características chinas. Imperialismo en vía de desarrollo. Y que Esteban va a sacar un libro también. Eso ténganlo No, ahí no al lo pendiente. tenías, Guárdense Cacho. ahí pongan monedita en la alcancía. Porque Sus se viene. morlacos. Sus morlacos en el chanchito. Los yuanes. Los yuanes. Y bueno, estamos de tiempo, así que te queremos agradecer mucho, Esteban, Muchas por haber gracias. participado. Aprendí por la mucho invitación. en esta Sí, conversación. mucha gente la dice que verdad. aprendió también mucho y que te lo agradece acá en el chat, no lo estás pudiendo ver, pero mucha gente está muy contenta. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por venir, Esteban, por haber venido acá a las 9 de la noche. Así que nada, y muchas gracias también al sovietista, que mantendremos su identidad en secreto, pero nos ayudó mucho, Que ayudó mucho a con preparar. estas dos A charlas. Juli, que vino directamente de China acá para contarnos todo. Y nada, es una genia, así que gracias también a la producción, pero después les vamos a dar un saludo destacado porque Después les tenemos que tiraremos seguir flores. con este programa.